Muchos estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues esta noche vamos a recordar un poco de lo que vimos la anterior semana, ¿ya? Con ustedes vimos el origen de la célula, ¿ya? Para eso voy a compartir de nuevo lo que sería la presentación de las diapositivas. Voy a apagar la cámara para que se pueda visualizar de mejor manera las diapositivas, ¿ya? Recordemos, mis estimados estudiantes, que vimos el origen de la célula, ¿ya? Nosotros tenemos en cuenta que la célula va a ser la unidad básica y estructural y funcional de todos los seres vivos, ¿ya? También recordamos que vimos que era una célula. Como les decía, la célula va a ser la unidad básica y estructural, funcional de todos los seres vivos, ¿ya? También vimos que va a comprender el origen de la célula, nos va a permitir entender cómo fue evolucionando la vida, ¿ya? Por eso es que tenemos también la evolución de la vida. Aquí nos hablábamos sobre cómo surgieron y se desificaron los organismos, ¿ya? También vimos sobre la complejidad biológica, es decir, cómo se fueron organizando los sistemas vivos, ¿no es cierto? Ya, desde la pequeñita célula hasta llegar al organismo, el ser vivo en sí, ¿ya? También vimos sobre la diversidad de la vida, que era la variedad de formas de vida en la Tierra. Vimos también sobre las partes de la célula, en donde yo les dije que en el núcleo se encontraba el ADN. Les ponía una comparación que en el ADN es como una computadora, en donde va a tener mucha información y esa información va a estar en el núcleo, ¿ya? También recordemos que nosotros hablamos que cada parte de la célula se va a llamar un órgano nulo, ¿no es cierto? Ya. También vimos sobre la línea de tiempo. Vimos la formación de la Tierra, las primeras moléculas orgánicas. También vimos sobre las primeras células procariotas. Ahí vimos que las células procariotas no tenían un núcleo verdadero. También vimos sobre la fotosíntesis, en donde la planta transformaba savia bruta en savia elaborada, gracias a la ayuda del sol, ¿no es cierto? Ya. También vimos sobre las primeras células eucariotas. Aquí era donde yo les hacía la diferencia. ¿Cuál era la diferencia entre las células procariotas y las eucariotas? En donde las células procariotas no van a tener un núcleo verdadero o definido, ¿ya? Pero las células eucariotas sí van a tener un núcleo verdadero o definido, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también nos acordamos que dijimos que las células procariotas fueron las primeras células en aparecer, ¿no es cierto? También vimos sobre los organismos multicelulares, que dijimos que era la unión de varias células, ¿no es cierto? Y el presente que iba siendo la actualidad, ¿ya? Aquí también dijimos sobre la desaparición de la especie, en ese caso eran de los mamuts, ¿no es cierto? De los mamuts, de los animales prehistóricos hablamos, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí fue también que nosotros dijimos que algunos fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque varias teorías decían que vino una gran explosión y acabó con la vida de todos ellos, pero también habían otras teorías que nos dice que fueron hacia el océano y algunas murieron. ¿Por qué? Porque no eran acuáticos, ¿no es cierto? Ya. Ahí es lo que vimos, como les mencionaba anterior, sobre las células procariotas. ¿Ok?
Ellas eran, las procariotas fueron las más antiguas, es decir, que fueron las primeras en aparecer, ¿no es cierto? Ya, aquí, como les comentaba, el ADN va a estar disperso. ¿Por qué? Porque no tiene un núcleo verdadero o un núcleo definido, ¿no es cierto? Ya, aquí va a ser su reproducción, dijimos que iba a ser de división binaria simple, ¿no es cierto? Ya. También vimos la endosimbiótica, la teoría endosimbiótica, ¿ya? Que nos explica el origen de las células eucariotas a partir de las relaciones simbióticas entre células procariotas más simples, ¿ya? Aquí vimos que las mitocondrias y los cloroplastos, que son parte de la célula, fueron evolucionando a partir de bacterias de vida libre, ¿no es cierto? Es decir, que fueron embullidas por células primitivas, en este caso, perdón, las células procariotas, ¿ya? Entonces, eso fue lo que nosotros vimos sobre el origen de la célula, ¿ya? Ahora les voy a compartir lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Nosotros el día de hoy vamos a ver sobre los dominios y los reinos de los seres vivos, ¿ya? Es decir, ya. Es decir, que vamos a ver la clasificación taxonómica de la diversidad biológica. Dentro de ellos nosotros tenemos a los que más conocemos, ¿no es cierto? Que sería el reino Animalia, que sería el reino animal, el reino Plantae, que sería el reino de la planta, el reino Fungi, que sería a los hongos, el reino Prototista y el reino Cromista, ¿ya? Pero también aparte de ellos tenemos al reino Bacteria o también al reino Archaea, ¿ya? Vamos a ver qué serán estos reinos, ¿ya? Nos dice que en 1990 Carl propuso la clasificación de los seres vivos en tres dominios. Esto se fue basándose en estudios del ARN ribosomal, pero dejemos a un lado el ARN ribosomal y solo concentrémonos en los reinos de aquí, ¿ya? Aquí nos dice el reino bacteria. El dominio eucaria nos dice aquí. Dentro de este se va a dividir en cinco, que va a ser el del animal, el de la planta, el de los hongos, el de los protistas y los cromistas, ¿no es cierto? Aquí, como nombre científico, se le dice reino animalia, reino plantae, reino fungi, reino protozoa y reino cromista, ¿ya? Medios extraños de estos nombrecitos, ¿no es cierto? Pero aquí nos dice que dentro de estos van a tener unas características comparativas, ¿ya? Nos dice que la bacteria no va a tener un núcleo. En el Archaea tampoco va a tener un núcleo. Mientras que en el Eucaria sí van a tener un núcleo, ¿ya? Eso que nos viene diciendo que tanto el reino bacteria como Archaea van a ser células procariotas, mientras que en el Eucaria van a ser células eucariotas, ¿ya? Aquí nos dice organelos no en el de bacteria. En el HA tampoco nos dice organelos, mientras que en el eucaria sí. También nos dice membrana, ¿ya? Aquí todos tienen membrana, ¿ya? Aquí nos dice, ¿sabías qué? Nos dice aquí que las arqueas fueron inicialmente clasificadas como bacterias, pero a lo largo del tiempo, estudios genéticos nos ayudaron a revelar
que estas estaban más relacionadas con los eucariotas. Entonces aquí vamos a prestar mucha atención, ¿ya? Tenemos a la bacteria, que como les dije son organismos procariotas unicelulares, presentes en casi todos los ambientes, ¿ya? Ahora, la archea son organismos procariotas que suelen habitar ambientes extremos, mientras que el eucaria son organismos con células que poseen núcleo definido y organelos, ¿no es cierto? Aquí nos dice que este va a tener un núcleo rodeado por una membrana y también va a tener organelos membranosos, ¿ya? Los dominios de bacteria Che. Por el momento solo vamos a visualizar el de bacteria, ¿ya? Y en la siguiente clase vamos a ir con los diferentes reinos, ¿ya? Nos dice que en el reino bacteria y archea agrupan a los organismos procariotas, es decir, que son unicelulares y carecen del núcleo definido, ¿ya? También nos dice que estos dos dominios van a ser procariotas, como les comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque van a estar llenos de células procariotas o van a estar integrados por células procariotas. Recordemos que las células procariotas nos decía que ellas no van a tener un núcleo definido o van a tener un núcleo verdadero, ¿ya? Entonces es por eso que estos dominios, tanto bacteria como archea, van a ser unicelulares, lo cual van a carecer de un núcleo definido, ¿ya? Y ambos van a ser procariotas, ¿ya? Nos dice también que van a presentar diferentes diferencias significativas, tanto en su composición genética como en su composición bioquímica, ¿ya? Aquí nos dice unas similitudes entre estos dos dominios. Nos dicen que son, como les mencionaba antes, organismos unicelulares procariotas. Por favor, no se me vayan a confundir. Ellos son procariotas, ¿ya? Van a carecer de un núcleo definido. Ellos no van a poseer organelos membranosos, es decir, van a poseer organelos sí, pero no membranosos. Ya vamos a ir viendo por qué, ¿ya? Aquí nos dice que el ADN va a circular en el citoplasma. Esto quiere decir que el ADN, como no está dentro del núcleo, ¿por qué? Porque aquí en las células protistas no tienen un núcleo verdadero o un núcleo definido. Entonces el ADN, que es como nuestra computadora, que va a estar lleno de información, va a estar o va a estar circulando en el citoplasma, ¿ya? Aquí nos dice que va a tener una reproducción asexual. ¿Ya? Es decir, por fisión binaria, ¿ya? También nos habla sobre un poco sobre la importancia ecológica, ¿ya? Tanto las bacterias como arqueas van a ser fundamentales en los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Y en el mantenimiento de los ecosistemas. Entonces, estos dos dominios han sido sumamente importantes. ¿Por qué? Más que todo porque ellos nos ayudan con el mantenimiento de los ecosistemas, ¿ya? Recordemos que los ecosistemas son acuáticos y terrestres. También recordemos que un ecosistema lo podemos encontrar simplemente alzando una roca, ¿no es cierto? Porque van ahí estar las bacterias, las archeas, ¿ya? Y va a haber vida, ¿ya? Entonces, también nos dice sobre las arqueas, ¿ya? Estos nos dicen que estas de aquí nos van a producir o producen metano en ambientes anaeróbicos, ¿ya? Mientras que muchas bacterias son descomponedoras esenciales, ¿ya? Entonces, estas dos son muy importantes, ¿ya? Como les digo aquí,
¿Por qué? Porque ellos nos ayudan con el mantenimiento de los ecosistemas, ¿ya? El uno, que son las arqueas, van a producir metano en ambientes anaeróbicos, mientras que muchas bacterias van a ser descomponedoras esenciales, ¿ya? Entonces, aquí nos dice ejemplos de bacterias. Está la Escherichia coli, que va a ser para el intestino, Streptococcus pneumoniae, que es el patógeno, lactobacillus, que van a ser como probióticos, y las cianobacterias, que van a ser fotosintéticas. ¿Ya? Entonces, mis estimados, esto ha sido todo lo que vamos a ver por esta clase, ¿ya? Hoy día vimos, más que todo, recordamos también clases que ya vimos la semana pasada y ahora vimos los diferentes dominios, ¿ya? También vimos sobre el dominio de la bacteria y la archaea. Muy importante que estos dos dominios van a ser organismos procariotas, que van a ser unicelulares, ¿ya? Van a carecer de un núcleo definido, no van a poseer organelos membranosos y el ADN se va a encontrar circulando en el citoplasma. También que van a tener reproducción asexual, ¿ya? Y sumamente importante, ¿por qué? Porque ellos nos ayudan con el mantenimiento de los ecosistemas, ¿ya? Entonces, eso ha sido todo, mis estimados. Recordarles también, por favor, que tienen toda esta semana para realizar su prueba de diagnóstico, ¿ya? La prueba de diagnóstico va a estar habilitada hasta el 20 de septiembre, mis estimados. Entonces pueden irlo haciendo con tranquilidad, ¿ya? Si usted encuentra alguna actividad aparte de la prueba de diagnóstico, la va a ir también realizando, ¿ya? Listo, mis estimados estudiantes. Voy a dejar de compartir pantalla.